Buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos ustedes a este evento. El doctor Stefano Samagni está con nosotros. También le quiero dar la bienvenida a su esposa, quien hablará mañana sobre cooperativas en este mismo lugar a la misma hora. Le damos la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Stefano Samagni va a hablar sobre ética y economía, como ustedes saben. Es profesor ordinario de Economía Política en la Universidad de Bolonia y profesor adjunto de Economía Política Internacional en la Universidad en varias diferentes direcciones, entre las que destacamos la vicepresidencia de la Sociedad Italiana de Economistas, la dirección del Departamento de Ciencias Económicas y la presidencia de la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia. Ha recibido desarrollan varias diferentes direcciones, entre las que destacamos la vicepresidencia de la Sociedad Italiana de Economistas, la dirección del Departamento de Ciencias Económicas y la presidencia de la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia. Ha recibido muchos cargos honoríficos, reconocimientos y pertenece a diversas academias, entre otras la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Sus actividades académico-administrativas, organizativas, se refieren a diversos comités académicos científicos, por ejemplo, la revista Economía Política Italiana, la Italian Economic Papers, Economics and Philosophy, and Mind and Society. Es miembro del Colegio Científico de Cimbola, Roma, y del Centro de Ética General y Aplicada de Pavia. Es director de la revista Arete, entre otras actividades. Es también autor de numerosísimas publicaciones, libros, volúmenes, ensayos de carácter científico, así como contribuciones de carácter cultural y científico. Entre los que vale la pena quizá señalar por el tema que se va a tratar hoy es Instituciones de Economía Política, un texto europeo, An Outline of History of Economic Thought, La humanización de la economía, elementos contra la resignación y la utopía. Tiene libros de economía, de microeconomía, tiene libros de Economics of Altruism, en un Online History of Economic Thought. El profesor Samagni ha publicado también con la profesora Amartya Sen, que algunos de ustedes conocen, Markets, Money and Capital, Hickeisian Economics for the 21st Century. Toca temas también como happiness e individualismo, ethical anchoring of corporate social, y es también participador ha escrito para el New Palgrave Dictionary of Economics. En fin, tuve que escoger algunas cosas. Quisiera dar la bienvenida al doctor Samagni con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Tengo que disculparme porque tengo la pretensión de hablar en castellano, una lengua que me gusta muchísimo, pero nunca estudié. La he aprendido por práctica, pero tenía la opción de hablar en castellano o en inglés, que es mi segunda lengua. Pero yo he pensado que un italiano no puede venir aquí en este país, que es un país donde la lengua es neolatina, y hablar en inglés. Entonces tengo la pretensión de hablar. En esta manera yo sé que mi léxico no es rico bastante, pero prefiero dar como se dice, la precedencia a los conceptos. Y a la fin de mi presentación hay tiempo por preguntas de cada forma, de cada tipo. Yo seré muy contento de responder. El tema, tengo que exprimir mi gratitud al profesor Carlos McCadden por su invitación en este instituto universitario. Es la primera vez, no que estoy aquí en México, Ciudad de México, pero en este instituto es la primera vez. Fue muy colpido esta mañana para una visita de vuestra institución. El tema que el profesor McCadden me dio es economía y ética, que es un tema muy ancho, como
se puede comprender. Entonces, la primera cosa es de cómo hemos aprendido de los clásicos, lo que se llamaba en latín la explicatio terminorum, que significa explicar los términos. Porque la palabra economía tiene dos, se puede hablar de economía en el sentido de la ciencia económica, del pensamiento económico, o hablar de economía en el sentido de cosas económicas, de prácticas económicas. Muchas veces se va a equivocar los dos. Es peligroso, porque una cosa es hablar de la ciencia económica, que es una ciencia social que tiene su propia historia, o otra cosa es hablar de los hechos económicos, lo que pasa hoy en día en nuestros países a nivel local y también a nivel global. Yo voy a decir a la primera parte de mi presentación el primer sentido, la economía como pensamiento, como ciencia social. La segunda palabra es ética. Aquí también es necesario distinguir, porque la palabra ética significa nada si no va a calificar con un adjetivo. Hoy en día hay tres paradigmas éticos, de ética. Lo uno es la ética utilitarista, la segunda es la ética deontologista y la tercera es la ética de las virtudes. La más antigua de las tres es la tercera, la ética de las virtudes. Aristóteles fue el primero que inventó la ética de las virtudes. Pero, y también San Tomás, muchos otros, etc. Pero desde el siglo XVIII, la ética utilitarista y la ética deontologista son contemporáneas. La diferencia es que la ética deontologista es ligada al pensamiento de Kant, Alemania. Solo los alemanes podían inventar la ética deontologista. Sabéis que deon en griego significa el deber. El deber, tú tienes que hacer cosas para deber. Aunque que no te gusta, tienes que hacerlo. Hay una expresión famosa de Kant que exprime este pensamiento. La expresión es fiat justitia pereat mundus, es latín, porque hasta la primera parte del 1700 todos los intelectuales del mundo occidental hablaban e escribían en latín. ¿Qué significa? Si para hacer la justicia el mundo puede desaparecerse. Fiat justitia pereat mundus. Se va a perir. Que es el principio básico de la ética deontologista. Las cosas tienen que ser hechas porque es un deber obligante. La otra es la ética utilitarista, que es más o menos contemporánea. ¿Y cuál es el filósofo de la ética utilitarista? Jeremy Bentham. Entonces, la Inglaterra es la cuña a donde se nació la ética utilitarista, y la Alemania la ética deontologista. La ética de la virtud, que fue mucho más antigua, desde el 1700 casi se desapareció. Y solo ahora significa en los últimos 20, 30 años, nosotros vamos a ver una reanudación de la ética de las virtudes. Y voy a explicar por qué hoy en día, particularmente en los Estados Unidos. Voy a dar un pequeño consejo a los jóvenes aquí. Si queréis, yo enseño, como mi mujer, en la Universidad Americana Johns Hopkins desde 40 años. Sabemos la mentalidad americana, todas cosas. Cada año tenemos estudiantes que nos enseñan cosas. El consejo es el siguiente. Vosotros tenéis no que aplicar lo que dicen los americanos, mas lo que practican. Porque muchas veces dicen cosas que no practican. ¿Queréis un ejemplo muy concreto? En esta crisis, la teoría neoliberal no se aplicó.
no se aplicó no solo de Obama, ma también del presidente. Aunque que en los libros, documentos se dice se aplica el neoliberal, en práctica no hacen nunca. Va a considerar el tiempo de la primera crisis mundial del 1929. Roosevelt fue un presidente que aplicó no la teoría neoliberal, sino también la teoría keynesiana, que es exactamente el contrario. Entonces, un consejo es, va a considerar lo que hacen, no lo que predican, porque los americanos predican una cosa y hacen una otra cosa. Esto es muy importante para los estudiantes de comprender, para no equivocarse en la vida práctica. Entonces, cuando se habla de ética, tenemos siempre que calificar. ¿Cuál ética? ¿Ética utilitarista, deontologista o de la virtud? Porque si no se califica, no se puede dialogar. Yo siempre voy a decir, en particular a los jóvenes, tenéis que, cuando un profesor dice, habla de ética, tenéis que levantar la mano y dice, ¿cuál paradigma ético? Porque son diferentes. El principio base de la ética utilitarística es el principio de utilidad, que dice, tenemos que hacer cosas que van a aumentar la utilidad. La deontología dice lo que he dicho antes, no voy a repetir. Entonces, son diferentes el enfoque y también la consecuencia que se. Ahora, después de esta explicación de los términos básicos, ¿cuál es el problema de la relación entre la economía como ciencia social, pensamiento y la ética en las tres versiones que he hablado? La palabra paradigma es una palabra científica que no tiene que ser equivocada con la palabra modelo o teoría, porque bajo un mismo paradigma hay espacio por muchas teorías. El paradigma es una mirada sobre la realidad, que significa una particular manera de mirar la realidad. Entonces tenemos que saber que en las ciencias económicas hay tres paradigmas básicos, pero hoy en día son solo dos. El primer, en el orden de tiempo, es el paradigma que se llama de la economía civil. El segundo es el paradigma de la economía política. El tercer, que hoy en día no se practica, está olvidado, fue el paradigma de la economía marxista, Marx. Pero hasta 20, 30 años se estudiaba. Yo cuando fui estudiante de economía a la Universidad de Milán, en Italia, me recuerdo que mis profesores explicaron a nosotros los principios básicos de la economía marxista. Pero, por las razones que sabéis, hoy en día está completamente olvidado. Entonces, la atención es sobre los dos paradigmas. El paradigma de la economía civil en orden de tiempo es el primero. La data es 1753, el año en el cual la Universidad de Nápoles, en el sur de la Italia, estableció la primera cátedra de economía al mundo. Entonces, la economía del sentido académico se nació en Nápoles, no en los Estados Unidos, y también no en la Inglaterra. Y el hombre que empezó se llamaba Antonio Genovesi, que fue un hombre de Nápoles, etc. El paradigma de la economía política está ligado al nombre de un otro importante economista, no economista, filósofo, Adam Smith. Adam Smith no fue economista, fue profesor de filosofía moral. Esto es un error que muchos economistas van a continuar a hacer, porque Adam Smith no estuvo un economista, estuvo un filósofo moral que ha generado, publicado en el 1776, su obra fundamental,
que se llama La riqueza de las naciones, publicada. Y si considera las datas, que puede comprender por qué los dos son diferentes. Estos dos paradigmas de la economía civil, a la fin del 1700 se desapareció. ¿Por qué? Sabemos por qué. Porque la Inglaterra, a la fin del 1700, fue la primera potencia del mundo, potencia económica, la revolución industrial, etc. Y como sabemos, cuando un país va a ser primero en la área de economía como hechos económicos, va a ser primero también a nivel cultural. Lo que pasó es que todas las universidades que hasta la fin del 1700 enseñaban economía civil, se fue encarcelada. Y los libros, yo estoy hablando de Europa, no también porque en los Estados Unidos la economía se nació mucho más, se nació en los Estados Unidos en el 1885. Antes no existía la economía en los Estados Unidos, tenéis que saber, que fue el año en el cual la American Economic Association fue establecida y entonces se desarrolló muchísimo, etc. Entonces, a la fin del 1700, la economía civil se desapareció. Y la economía política fue el paradigma de la economía política, fue el paradigma dominante. Lo que pasa es que en los últimos décadas, o cuarto de siglo, por razones que voy a explicar después, nosotros, en particular en los Estados Unidos y Inglaterra, vamos a ver que la economía civil se va a reanudarse. Es como un fiume, un río, es como un río cársico, que va así, se va bajo de la tierra y a la fin va a... Este es un punto que los jóvenes de hoy tienen que saber. En el próximo futuro, yo soy seguro que este paradigma va a ser dominante sobre el otro. Si uno es viejo, puede continuar, pero si uno es joven y tiene un horizonte temporal de 40, 50 años antes de sí mismo, tiene que saber esta cosa, porque de otra manera hay riesgo de ser obsolescencia. Porque va a repetir un paradigma que es obsoleto. Y obsoleto significa que no es capaz de resolver los problemas de la sociedad de hoy en día. Último punto. ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos paradigmas? Bajo del paradigma de la economía política hay muchísimas escuelas. La escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, hoy en día la escuela institucionalista, como se llama, la escuela, lo que se llama Behavioral Economics o Experimental Economics, en inglés, etc. Pero el paradigma es el mismo, aunque que hay diferencia entre los clásicos y los neoclásicos, etcétera, etcétera. Entre la escuela de Chicago y la escuela neo-austríaca de von Hayek y otras personas, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pilares que diferencian este paradigma del otro? Tres. El primero es que la economía civil no acepta el principio del noma. Voy a explicar. La economía, aquí la pizarra es pequeña, entonces tengo que... pero no puedo escribir todas, solo las cosas más importantes. La economía política acepta el NOMA. ¿Qué es NOMA? NOMA es un acrónimo inglés que significa Non-Overlapping Magisteria. Non-Overlapping Magisteria, que significa los magisterios que no se sobreponen. El principio del NOMA fue establecido en manera explícita nel 1829 de Richard Whatley. Es un nombre muy importante. Es importante, es la razón por la cual los economistas nunca hablan de esto, porque es importante. Este es el punto. Richard Whatley fue profesor de economía de cátedra a la Universidad de Oxford, Inglaterra. Y fue también el obispo
es el primate de la Iglesia anglicana. ¿Sabéis qué es la Iglesia? Entonces, un hombre muy influente, porque tenía la cátedra a Oxford, que fue la primera. La London School of Economics did not exist in those days, no existía en aquel tiempo. Y también el primate de la Iglesia, una persona muy influente. Y en la ocasión de la inauguración del año académico del 1829, ¿qué dijo Whately? Dijo la siguiente cosa, que hay tres esferas. Las esferas de la ética, esta es la esfera de la ética, esta es la esfera de la política, esta es la esfera de la economía. Y la conclusión fue que si la economía quiere ser una ciencia, tiene que cortar las relaciones con la ética y con las políticas. Las tres esferas son independientes una de la otra. La ética es la esfera que representa el reino de los valores. La política, el reino de los fines, la economía, el reino de los medios. Entonces, si tú eres un economista y te ocupes de los medios, no tienes razón de haber relaciones con la ética y con las políticas. Porque la política dice, tú, economista, va a producir un plan para bajar la inflación o para garantizar full employment, de empleo general, etc. Entonces, la idea de Whately, que fue dominante y que hoy en día muchos economistas repiten, sin saber la iniciación de este concepto, que se nació en este periodo. Esta es la razón por la cual se dice la economía tiene nada que ver con la ética y con la economía, y con la política. El principio de este pensamiento fue 1829. Después, muchos otros economistas, John Stuart Mill, los neoclásicos como Gibbons, Barras, Menger y muchísimos otros, habían hasta Friedman, que fue el fundador de la Escuela de Chicago, y dice, la economía es una cosa, la ética es otra cosa. La economía civil nunca aceptó desde el principio, y aunque hoy en día porque por el economista civil, entre las tres esferas hay relaciones estrictas. De otra manera, la economía tiene que dialogar con la ética, tiene que dialogar con la política, tiene su propia configuración autónoma, pero no significa cortar, separarse, mas tiene que dialogar. Esta es la primera diferencia entre los dos paradigmas. Entonces, la segunda diferencia es la siguiente, que la segunda diferencia es que el asunto antropológico del paradigma de la economía política es el mismo que fue enunciado antes del nacimiento de la economía de un autor muy famoso que fue Hobbes, Thomas Hobbes, 1651, Leviatán, el título de su libro principal. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el asunto antropológico de Hobbes? Todo el mundo lo sabe. Homo homini lupus, latín, porque Hobbes escribió su libro en latín, aunque que fuera inglés, que significa cada hombre en el sentido de ser humano, hombre, mujeres, cada hombre es un lobo, es un lobo con el otro hombre. ¿Entiende esto? Este es un asunto fundamental. ¿A dónde se ve esto en la teoría económica? Con el asunto de Homo economicus. El Homo economicus es la traducción en economía del principio hobbesiano Homo homini lupus. ¿Quién es el Homo económico? Homo economicus, un ser humano que se interesa a sí mismo,
maximiza su función de utilidad, etcétera, etcétera. La ganancia si es un empresario, etcétera. ¿Cuál es el principio antropológico de la economía civil que fuera enunciado de Antonio Genovesi? Homo homini natura amicus, que significa cada ser humano es por naturaleza amigo de un otro ser humano. Estos son los dos principios. Lo que pasa es que la economía política fue dominante y hoy en día el 95% de los economistas aceptan el asunto de Hobbes. Pero este es un punto fundamental de filosofía de ciencia, de epistemología, porque el asunto de Hobbes es un asunto, no es una demostración, no es un teorema. Este es el error que muchos economistas de Chicago hacen, que no dicen que es una asunción, dicen que es un teorema. No es verdad, porque tú no puedes demostrar, tú puedes aceptar este asunto. ¿Ok? Cada uno tiene que ser respetado por sus ideas, pero tú no puedes decir lo que no es verdad, porque no es aceptable. Tú puedes decir, para mí, los seres humanos son como lobos. Ok, pero no puedes decir, esta es la verdad, porque hay otras personas que dicen, no, para mí los seres humanos son tendencialmente amigos entre ellos. Entonces, la segunda diferencia entre los dos paradigmas es que para los economistas civiles, la metáfora no es la de homo economicus, sino del homo reciprocans en latín, que es un homo que va a reciprocar. Porque si tú eres amigo de mí, yo te hago algo para ti, tú vas a hacer algo para mí. Esa es la reciprocidad. Y tenéis que saber que la reciprocidad es una característica exclusiva de los seres humanos. Los animales no tienen la reciprocidad, no tienen. La reciprocidad es una particular virtud de los seres humanos. Yo sé que hay muchos seres humanos que no se portan bien, yo sé, que roban, que matan, pero esta, desde el punto de vista de los economistas civiles, esta es una consecuencia de cosa, de la organización social. Porque si tú organizas la sociedad a salir de la asunción de Hobbes, lo que pasa es que tú organizas la sociedad como un estado de policía. Porque si tú eres un lobo para mí, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que defenderme, tengo que protegerme, porque los lobos son malos. Mas si yo, entonces tengo que obtener muchos policías en el sentido largo, ancho del término. Tengo que obtener leyes, prisiones. ¿Sabéis cuántas personas son en prisión en los Estados Unidos hoy? 2.200.000. Si uno fuera economista, se pregunta, ¿ma qué hacen 2.200.000 personas todo el día? Nada. No, porque no pueden trabajar, pero tienen que comer. Va a considerar los costes sociales de un sistema de esta manera. Esta es una consecuencia. Si la sociedad está organizada en una cierta manera, a partir del asunto de Hobbes, hay consecuencias prácticas. Si tú vas a partir del otro asunto, tú organizas la sociedad de una manera diversa. Ahora no tengo el tiempo para dar ejemplos prácticos de la diferencia, pero se puede comprender la diferencia. En fin, la tercera diferencia entre los dos paradigmas es el siguiente, que es muy importante. ¿Cuál es el fin? El fin, lo que los griegos llamaban el telos, el fin, de la economía política. El fin de la economía política es de maximizar el bien total. El bien total. ¿Cuál es el fin de la economía civil? Maximizar el bien común. Y aquí es un punto importante,
Porque muchas veces nosotros confundimos bien total con bien común. No son la misma cosa. Hace algunos años, por mis estudiantes, he inventado una metáfora aritmética para explicar la diferencia de los dos. El bien total es la suma, vosotros habéis estudiado un poquito de matemática, es la suma de los bienes individuales. BI es el bien del individuo I o del grupo social I, que significa la suma, el B de más B2 más Bn. El bien común es el producto, es el símbolo de producto en matemática, de los bienes individuales, que significa B1 multiplicado B2 multiplicado Bn. ¿Cuál es la diferencia entre una suma y un producto? Todo el mundo lo sabe. Que en una suma, aunque un adendo va a ser anulado, 0, si yo voy a anular la suma es positiva. 0 más 1.000.000 es 1.000.000. Ma en un producto, aunque un solo factor va a ser 0, el producto es 0. 0 multiplicado 1.000.000 o 1.000.000.000 es 0. Ahora entendéis el significado de la metáfora. Que nella perspectiva del bien total, yo puedo sacrificar el bien de este grupo social para adelantar los bienes de los otros. Nella perspectiva del bien común no es posible, porque yo no puedo sacrificar el bien de un grupo para aumentar el bien del otro grupo. Entonces, esta es la tercera diferencia entre los dos paradigmas. Y como se puede comprender, esta tercera diferencia es muy importante. Voy a dirle en algunos minutos. Porque hoy en día hay inigualdades en todo el mundo, más o menos que se van a aumentar. Voy a precisar, yo hablo de inigualdades, no de pobreza. La pobreza se va bajando. Se va bajando bastante. Tenemos que ser contentos, la pobreza. Pero la inigualdad no tiene que ser confundida con la pobreza. La inigualdad significa la distancia entre un grupo y el otro, un grupo social y el otro. Y si tú entiendes la diferencia entre bien común y bien total, comprende. Porque nella perspectiva del bien total, si uno te dice, tú tienes que maximizar el bien total, tú no te preocupes del bienestar de un grupo social. Porque si tomando los recursos de este grupo para dar a un otro grupo, tú vas a maximizar el bien total. ¿Cómo se llama bien total? El Producto Interno Bruto, PIB, Producto Interno Bruto, o GDP en inglés. Si el fin es de maximizar GDP, no hace falta que tú vas a considerar lo que pasa a, por ejemplo, los que tienen problemas psíquicos, físicos, o que no están bastante inteligentes. Porque no todo el mundo es al mismo nivel de inteligencia. Tú dices, tengo que maximizar el bien total. Los economistas civiles dicen, nosotros queremos maximizar el bien común, que significa nunca perder de vista el bienestar, que no significa igualdad, no, porque aquí no son B1 no es igual a B2, porque este es importante. Tenemos que considerar que cada persona tiene como un derecho de vivir y de participar a la sociedad. Entonces, en conclusión, estas son las tres diferencias básicas entre los. Y entonces voy a la segunda parte de mi presentación para responder a la pregunta siguiente. ¿Por qué en los últimos 20, 30, 40 años el paradigma de la economía civil
en diferentes partes del mundo se va a evolver. Muchísimas personas, muchísimos economistas están interesados en esto. ¿Por qué? Porque lo dijeron a Nápoles hace 300... No, ma porque tenemos hoy en día problemas que, ahora yo voy a hacer una tesis y no tengo el tiempo para demostrarla, pero se puede demostrar. Se puede. Si uno tiene la voluntad, puede elegir la demostración. La tesis es que hay problemas hoy en día que no se pueden resolver bajo el paradigma de la economía política. No se puede. Otros problemas se pueden resolver, pero otros problemas no se pueden. Y pues que estos otros problemas son muy importantes, esta es la razón por la cual muchas personas se preguntan, ¿por qué no vamos a modificar algo? Porque de otra manera vamos a sufrir. Los problemas del cual voy hablando son la consecuencia de dos fenómenos de portada epocales que se materializaron al mismo tiempo. Es una novedad. Uno es el fenómeno de la globalización, el otro es el fenómeno de la tercera revolución industrial, la revolución digital, como se dice, de las técnicas digitales. Como sabemos, los dos fenómenos empezaron a la fin del año 70, pero desde un punto de vista conceptual no son ligadas. No son ligadas, porque al tiempo de la primera y segunda revolución industrial, la globalización no existía. Pero por un caso de la historia, los dos fenómenos se materializaron al mismo tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que como se dice, uno había aumentado el otro y viceversa. Una precisación. Yo hablo de globalización en el sentido técnico. Yo sé que hay economistas que confunden las ideas porque dicen la globalización existió siempre. No, no, no. Quien dice esto es un mentidor, porque no es verdad, porque este es un hecho histórico. Porque antes existió la internacionalización. Esto es verdad. La internacionalización de las relaciones económicas existieron desde muchísimo tiempo. Cuando la economía de mercado se nació, en 1300, en 1400, existían. Pero el comercio internacional no es la misma cosa de la globalización. Que para dar una idea, hoy es como una consuetud, noviembre 1975. Es una data, una fecha importante, porque nel castello de Rambouillet, cercano de París, al noviembre 1975 fue la primera G6, el grupo de los 6 países más adelantados del mundo. Fue el primer summit, la primera cumbre de los países, después G7, G8 y hoy tenemos G20. Y en el grupo de los 6 estuvo también la Italia. La Italia fue en 1900 uno de los 6 países más adelantados. Y después cosas no volvieron muy bien, pero es una otra historia. Y en esta cumbre, los jefes de gobiernos y de Estado de los 6 países tomaron la decisión de empezar el fenómeno que después se llamó globalización. Y la palabra globalización fue coñada por la primera vez en 1983 de un periodista americano economista sul New York Times, que produjo un artículo que dice, vas a ver el tiempo, después de casi 8 años, tenemos la decisión
va a empezar el fenómeno de la globalización. Antes de esta fecha, la palabra globalización no existió. No existió. Y la mejor demostración de esto es consultar the Oxford Dictionary of New Words, que es como la Biblia, que es el diccionario de Oxford de las New Palabras. La palabra globalización aparece por la primera vez en la edición del 1991. Antes no existía la palabra. Esta es para significar que no se puede decir que la globalización siempre existió. Siempre existió la internacionalización, importe, exportación, es verdad, pero la globalización es diferente. ¿Cuáles son entonces los problemas más delicados que los dos fenómenos juntos de la globalización y de la revolución de las técnicas digitales han producido en nuestro tiempo? Voy a indicar los siguientes problemas que el paradigma de la economía política no es capaz de resolver. El primero problema es, lo he indicado antes, la aumentación, este es el delta, en matemáticas significa la aumentación de las inequalidades. Sobre la aumentación de las inequalidades, en los últimos 6 años estuvieron publicados 10 libros muy importantes. En los Estados Unidos, en Inglaterra, Piketty, que es francés, el último libro de Atkinson, que es profesor de Oxford, muy poquito viejo, que es la autoridad mundial. El último libro que se llama Inequality, que significa inequalidad. Y Atkinson es la autoridad. No se puede, los otros no son al mismo nivel sobre el tema de la economía. Si va a leerlo, que es muy interesante, muy interesante. Antes estuvo el libro de Piketty, de Stiglitz, premio Nobel americano, Krugman, y ahora va a aparecer un libro de Akerlof, americano. Akerlof es el marido de la Yellen, que es la jefa de la Fed. Es una copia, una pareja muy interesante. Este libro se va a aparecer en un mes o 2, porque está publicado. Es muy interesante. Yo estoy hablando de autores americanos premio Nobel, no de personas comunes. Y todos, y también otros, pero no tengo el tiempo, producen que el sistema que se creó después de la globalización, el sistema económico, tende a producir endógenamente significa al su interior aumento de la inequalidad, de la distancia. Tú puedes mesurar la inequalidad en una manera o la otra, no hace falta. Milanovic es un economista de la World Bank que ha documentado diferencia entre inequalidad de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Son cosas técnicas muy importantes que tenemos que saber. Pero el hecho es que la inequalidad. Entonces el punto es, ¿podemos en nuestros países continuar en esta manera? Va a responder. Porque es una novedad. Hasta 30 años no fue así. No fue así. Hasta 30 años, por ejemplo, las políticas neoliberales habían disminuido las inequalidades. Ahora van a aumentarla. ¿Y por qué la inequalidad no es aceptable? Primero, por razones éticas, de éticas de la virtud. Porque es contra la justicia. ¿Sabéis qué es la justicia social? La justicia social es una cosa seria. La segunda razón es de naturaleza económica. ¿Por qué? Porque una economía de mercado no puede funcionar si las inequalidades van a ser demasiado anchas. Este es el punto. Esta es la razón por la cual economistas neoclásicos como Stiglitz, como Akerlof, como Krugman, ellos son neoclásicos, pero inteligentes, han comprendido. Porque la economía de mercado no puede funcionar si tú no tienes el poder, como se dice, para comprar. Porque si tú no tienes un ingreso en tu familia, tú no vas a comprar.
Y si tú no compras, las empresas no producen. Y si las empresas no producen, van a generar desempleo. Este es el punto, sobre el cual hay una literatura muy importante. Entonces hay razones, sea morales, éticas, sea económicas, para considerar este fenómeno un fenómeno serio. Y el punto es que los economistas políticos habían hasta ahora todo el tiempo para resolverlo, pero no pudieron. Esta es la razón he mencionado, porque si tú tienes como principio el bien total, no se puede resolver este problema, no se puede. Ahora no tengo el tiempo para demostrar, pero se puede demostrar en los seminarios, como se dice, científicos, etc. La segunda es la instabilidad. Conocéis la pregunta de la reina Elisabetta de Inglaterra, la famosa pregunta, la London School of Economics, de hace 4 o 5 años, no, 4 años, que fue una visita a la London School of Economics. Estuve un auditorio como esto, lleno de profesores de economía, de econométricos, Ella empezó su discurso y dice: buenas tardes, señores profesores y profesoras. Vosotros, muy brillante, está pagado para producir pensamiento. ¿Por qué ninguno había anticipado la crisis del 2007, el 2008? Porque ella preguntó, ¿por qué ninguno había anticipado, que significa conocido antes? Entonces, ¿cuál es tu contribución a la sociedad? Si tú eres un economista de profesión y no puede anticipar, tiene econometría, ¿sabéis qué es econometría? Con modelos muy sofisticados, muy técnicamente adelantados, y no puede. Yo no estuve presente, pero algunos amigos de mí que estuve presente me reportaron que inmediatamente todos se callaron. Fue un silencio como un silencio en el cementerio. ¿Por qué? Porque la reina, en una manera muy sencilla, había tocado el punto. Este es el punto. Que la instabilidad es una financiera, porque es la segunda vez. Y como sabemos, la crisis del 2007 es diferente de la crisis del 1929, aunque que nunca ne habla de esto. Porque la crisis del 1929 fue una crisis dialéctica. La crisis de hoy es una crisis entrópica. Hay mucha diferencia entre una crisis. ¿Por qué? Porque tú no puedes sortir de una crisis entrópica nella misma manera con la cual se puede sortir de la crisis dialéctica. El mérito de Keynes fue de ayudar Estados Unidos, Inglaterra y los otros países a sortir. Pero las medidas de Keynes no modificaron el paradigma. Para sortir de una crisis entrópica, tiene que modificar algunas partes del paradigma. Esta es la segunda razón. La tercera razón o hecho es el problema de lo que se llama bienes comunes, en inglés commons. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de bien común? El medio ambiente. El conocimiento es un bien común. No es un bien público ni también un bien privado. La economía política no tiene ninguna teoría de bienes comunes. Tiene una teoría de bienes públicos, de bienes privados, es verdad, que es una teoría muy adelantada, pero no tiene categorías de pensamiento para... ¿Quién fue a demostrar esto? Una premio Nobel que se llamaba Elinor Ostrom. Elinor Ostrom se pasó hace 3 años. Obtuvo el premio Nobel de Economía, aunque que ella no fuera una economista, ma fuera una scienziata política. Obtuvo el premio Nobel de Economía en el año 2009.
¿Por qué? Porque fue la primera a decir: tenemos que desarrollar una teoría económica por los bienes comunes. Porque los bienes comunes no son los bienes públicos, son totalmente diferentes. Y que entonces preguntan un sistema de governance, como se dice en inglés, diferente de los otros. Entonces, el paradigma de la economía política no puede dar esto. En el próximo libro de Akerlof, premio Nobel de Economía, él es un economista, él tiene mitad del libro es sobre este punto. Es interesante, porque los hombres que son inteligentes, como otros, pero honestos intelectualmente, conocen los límites de un cierto paradigma científico. La cuarta razón es, como sabéis, próximo mes, no, en diciembre, en París, hay la cumbre de los países más adelantados del mundo, México también, para el problema del medio ambiente. Vamos a esperar que algunas decisiones se puedan obtener. ¿Por qué? Porque tenemos, sabemos que la destrucción de la naturaleza es un hecho muy, muy interesante. Y la teoría económica neoclásica no tiene esto. La función de producción que cada estudiante estudia en microeconomía, nella función de producción no hay el medio ambiente. Se dice el producto es una función del trabajo, del capital, de esto, pero no del medio ambiente. No se considera las externalidades negativas que un proceso de producción. En esta manera hemos destruido en el último siglo una gran cantidad de naturaleza, etc. En fin, un cuarto fenómeno de hoy es muy interesante, que es el más delicado desde un punto de vista social. Es la relación entre mercado y democracia. Lo que pasa es que hoy el mercado tiene bajo de sí mismo la democracia. Entonces ese es un problema muy delicado, porque la pregunta es: ¿podemos aceptar un sistema o un paradigma teórico que nos sacrifica la democracia? Hoy en día los gobiernos nacionales están judicados según parámetros del mercado, en particular del mercado financiero. Este es un punto muy, muy interesante. Entonces, tenemos que proporcionar, porque el mercado es fundamental, pero el mercado, si tiene el papel de indicar los fines de la sociedad, lo que pasa es la fin de la democracia. Este es un punto muy serioso por los jóvenes. Si uno me dice: a mí me gusta la dictadura, ok, pero a mí me gusta la democracia porque me gusta la libertad, entonces estoy preocupado de lo que va a pasar. Y la quinta es la financiarización. La financiarización de la economía es un hecho muy serioso. ¿Sabéis qué es la financiarización? Que el volumen de las transacciones financieras a nivel mundial hoy en día es 9 veces más grande del Producto Interno Bruto Mundial. Tenéis que saber que en el año 1980, al inicio del proceso de globalización, el volumen de los activos financieros mundial fue más o menos el mismo del Producto Interno Bruto Mundial, mismo. Después de 33 años, porque el hecho que se refiere al año 2013, los activos financieros es 9 veces más grande de los. Este es un problema económico, porque vas a ver, por ejemplo, el último papel de un economista de Chicago, profesor de finanza, que es italiano, que se llama Luigi Zingales, que tiene la cátedra de finanza a Chicago, que fue un allievo de Friedman.
Vas a leer, fue publicado hace 2 meses, que dice, esta es una vergüenza, que nosotros de Chicago no habemos abierto los ojos a los otros, que la financiarización hoy en día es un mal absoluto, porque hay evidencia que cuando la financiarización es demasiado, es como un cáncer. ¿Qué es el cáncer? Una célula que se desarrolla demasiado y va a ocupar todo el cuerpo. La misma cosa. Este es, como he dicho, fue muy interesado, porque Zingales es profesor de finanzas a la Universidad de Chicago, no de una otra universidad, que significa lo que he dicho al inicio de mi presentación. Y voy a concluir diciendo, estas son las razones por las cuales muchos economistas en diferentes partes del mundo se interrogan y se dicen, no podemos continuar cerrando los ojos, porque estos 5 problemas son serios, no son problemas como los otros. Entonces, si el paradigma de la economía política no es bastante, tenemos que modificar algo, que no significa olvidar las cosas buenas que ha hecho, significa adelantar, aumentar la capacidad. Y para finir, lo que he dicho va al principio del NOVA. Si va a considerar la implicación de lo que he dicho, la necesidad de modificar algunas categorías fundamentales del paradigma de la economía política son la consecuencia de la separación entre economía y ética. No se puede separar. Es una vergüenza que algunos economistas dicen esta cosa, porque no es verdad, y no es un signo de inteligencia, porque la economía es una actividad del hombre, del ser humano. ¿Cómo puede ser una actividad del ser humano no puede no tener cuenta con la política y con la ética? No se ve, las máquinas, los robots no tienen necesidad de confrontarse con la ética. Los perros no tienen, ellos no son. Los seres humanos son diferentes de los animales y de las máquinas. Para haber olvidado casi 150 años esta relación, nosotros tenemos la necesidad de afrontar los nuevos problemas. Pero lo que pasa, yo soy optimista porque yo veo que hay muchísimos signos que en diferentes maneras que de esta consapevolezza, ¿cómo se dice consapevolezza? Conciencia se va difundiendo en particular entre los hombres. Ahora, yo he hablado demasiado, por ejemplo, no, he hablado 1 hora, tú me has dicho 1 hora, yo voy siempre a obedecer al profesor. Yo he hablado 1 hora y tenemos una otra hora para discusión general de cada cuestión, etc. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Stefano Samagni su magnífica conferencia y esta apertura a la humanización de la ciencia económica. Invito a los que quieran hacer preguntas que las hagan, si se sienten invitados a hacerlo, por favor. Ahí hay una. Eso es, profesor, adelante. Gracias. Primero que nada, felicidades y gracias por compartir. Gracias por compartir estos conceptos. Okay. Me preocupa que la longevidad y las condiciones del mundo hiperconectado que estamos viviendo nos lleven a perder cada vez más empleos y que la calidad de vida de las personas, por lo tanto, tienda a disminuir. ¿Cómo afrontar desde su punto de vista esta dificultad? Está el micrófono. ¿Hay otras preguntas? Sí. Adelante. ¿Otras preguntas? Sí, si puede hacer
Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber qué esperaría usted del mundo financiero. ¿Va a seguir en su protagonismo? ¿El mundo económico o la economía alguna vez va a superar a los mercados financieros? ¿Puede repetir que no? ¿Qué esperas del mundo financiero? Si la economía va a estar arriba del mundo financiero. Ok. Hay una tercera pregunta que voy a responder de esta manera para dar a todo el mundo la posibilidad de intervenir. ¿Usted cree que si toma en cuenta la economía, la ética y la política, se seguirá avanzando al mismo ritmo? ¿O si los mercados se van a estancar o van a bajar su ritmo de espacio? ¿Qué ha dicho? Gracias. Muchas gracias. La primera cuestión está ligada a la tercera. La segunda es más específica, más técnica. Voy a dar algunos ejemplos. Vosotros sabéis lo que es el movimiento de ideas de Corporate Social Responsibility. Corporate Social, que significa la responsabilidad social de la empresa. Vosotros sabéis a dónde se nació este movimiento de ideas. Se nació en los Estados Unidos. El año fue el 1954, cuando un economista que se llamaba Robert Bowen publicó un artículo sobre la American Economic Review, a donde él dijo: las nuestras empresas tienen que haber no solo una responsabilidad económica, sino también una responsabilidad social. Después de algunos años, Milton Friedman, en su libro publicado en el 1962, escribió, sin utilizar la palabra que voy a decir, el concepto: Bowen y los otros son locos. Escribió así. Porque él dijo, en la famosa entrevista al New York Times del 1970, Milton Friedman, la empresa tiene solo una responsabilidad: maximizar la ganancia con todos los costos, a ogni costo, at any cost, a cualquier precio. Estas son las palabras utilizadas de él. ¿Entiendes? Milton Friedman. Y después fue un debate grandísimo en los Estados Unidos. A la fin, tengo que decir, Friedman fue muy honesto, porque en un artículo de 1982, él, por la primera vez, admitió que se equivocó. Yo he apreciado. Porque uno puede equivocarse, pero tiene que haber la honestidad intelectual de decir: yo he equivocado. Esto es importante. ¿Por qué en América hoy en día todo el mundo habla de responsabilidad social? Vosotros sabéis que en el año 2010, en América, fue pasar en 25 estados americanos, la mitad, fue pasada una ley para dar, como se dice, posibilidad de acción a lo que se llaman B Corps. Esta es América, no es el cuarto mundo. Esta es la razón por la cual dicho, tenemos que ver lo que hacen los economistas, no lo que hacen los americanos, no lo que predican. La B significa Benefit Corporations. La Benefit Corporation es una empresa como las otras, que tiene en el estatuto, su estatuto, como fin de su actividad la producción de utilidad social, o, como he dicho antes, de bien común. Americanos. Y hoy en día hay 1.342 empresas de nivel grande que han aceptado este principio. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo?
por un neoliberal dice la empresa tiene que maximizar la ganancia, profits, full stop. And that's not true. That is not true. Porque nella práctica no es así. Porque si fuera así, no podremos ver lo que pasa en este país en términos, por ejemplo, de filantropía de empresa, de lo que se llama corporate welfare, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, que no es lo único, que significa que el movimiento de idea que yo he sintetizado bajo del paradigma de la economía civil se va desarrollando. Un otro ejemplo muy importante es representado da los que se llama Ruggie Principles. Ruggie es profesor de Derecho Internacional a la Universidad de Harvard. No es una menor universidad. Harvard. Ruggie fue encargado de las Naciones Unidas de producir, como en el pasado, al tiempo del humanismo, se llamaba lex mercatoria, la ley de los mercantes. Un ensemble de principios para garantizar el comportamiento ético de las empresas multinacionales, lo que se llama la supply chain, la cadena de supply. Y estos principios fueron aceptados en el noviembre del 2011 para las Naciones Unidas. Entonces, hoy en día son aplicados. Ahora, el punto es, ¿quién que fue al inicio? Que el proceso empezó al inicio del 2000, después del 2000. ¿Quién que empezó este proceso? Ruggie no es un político, es un profesor, muy importante. Fueron las empresas. Después del escándalo de Apple en China, ¿sabéis qué hizo Apple? Cuando fue todavía vivo el fundador, etc. Y muchos otros. El caso de Nestlé, etc. Entonces las empresas dijeron, no podemos continuar en esta manera. Porque la empresa hoy en día tiene una responsabilidad política, no solo económica. No, de otra manera, las empresas hoy en día son, como se dice, actores políticos, no solo actores, porque sabéis que la globalización ha creado este problema, que los estados nacionales tienen poder solo entre los confines del país. El Estado de México, el gobierno, el presidente de México no puede dar normas por un otro país, pero las relaciones económicas son globales. Entonces, si las empresas no se regulan a sí mismas, como el tiempo del humanismo y del Renacimiento, cuando fue creada la primera lex mercatoria, desastre, fracaso universal. Esta es una consecuencia. Y hoy en día hay muchos ejemplos de que van en la misma dirección. Un tercer ejemplo, ¿sabéis lo que se llama shareholder value maximization en inglés? La maximización del valor de los accionistas. Tenéis que saber que que fue, como se dice, el evangelio hasta 10, 15 años, en los últimos 10 años, es verdad. Estuvo los americanos mismos, que si vas a leer el libro de Lynn Stout, ella es una profesora muy stout, está escrita así, dice que él ha demostrado que el principio de la maximización de la share value es equivocado, no tiene fundamento ni jurídico, ni económico, ni ético. Estas son cosas que se van a producir. Yo sé que hay necesidad de tiempo para difundirse. ¿Por qué? Porque cuando las mapas cognitivas están formadas, porque las personas no son como las máquinas,
que tú vas a dar un otro impulso, la máquina cambia. Tú no puedes cambiar la mentalidad de una persona nel corto plazo. Tiene que haber paciencia, porque tiene generación. Esta es la razón por la cual a los jóvenes de hoy es una responsabilidad. Porque una persona de una cierta edad es difícil que pueda modificar su mapa cognitiva. Porque si tú para 10, 20, 30 años estudias una cierta cosa, tú vas a continuar a creer a estas cosas, aunque que en el tiempo presente no es buena, suficiente. Pero es importante decir estas cosas, porque hoy en día se aplica el principio de los stakeholders, no de los shareholders. ¿Sabéis qué es stakeholder? En todo el mundo se aplica más o menos de una manera o otra este principio. En fin, un otro ejemplo que se puede decir es la idea que las empresas tienen que garantizar un nivel decente de welfare, de lo que se llama el bienestar. En otra manera, yo soy un industrial, yo tengo vosotros 6 mis obreros. No puedo decir como en el pasado, yo estoy interesado solo en la relación negocial del contrato de empleo. Tú trabajas para mí y yo voy a darte a la fin del mes tu salario o la tuya. No, porque esta es una idea vieja que no produce progreso. Porque hoy en día vivimos en la sociedad del conocimiento. Ma nella società, ¿cuál es el factor fundamental? No es el hierro, no es el carbón, no es el petróleo, ma es el conocimiento. Ma el conocimiento viene de las personas. Si tú tratas a las personas como si fueran animales, no hay aumentos de productividad y las empresas no hacen bien. Este es el punto, la novedad con el pasado. Vosotros sabéis que fue el Taylorismo. Taylor, el sistema de Taylor. Su libro es del 1911. Fundamental. ¿Sabéis qué dice Taylor en el libro que se llama The Scientific Organization of Work? La organización científica del trabajo. A la página 46, la he imparado a memoria, Taylor escribe cómo el jefe de empresa tiene que tratar sus obreros. Respuesta, ¿cómo se dice bue? Ox. Bueyes. Tienes que tratarlos como si fueran bueyes. ¿Entiendes? Bueyes. Ox. Palabra. Va a controlar en la biblioteca, página 46. Porque Taylor fue el hombre que inventó la cadena de montaje, que fue una conquista enorme para aumentar la productividad. Pero hoy en día el sistema taylorista no se puede aplicar. Y las empresas que lo aplican se van a fracasarse. Y si fracasan, dicen, la culpa es de eso. No, la culpa es que tú, a tus obreros, a tus empleados, lo tratas como si fueran animales. El buey es un animal muy calmo, como sabéis. No es como el caballo o el toro, que se va a dar se va a rebelar. El buey es muy calmo. Este es el punto. Entonces, como si la idea del welfare aziendal es esta. La empresa tiene que considerar la situación familiar, por ejemplo, de los empleados. Tiene que considerar que si tú trabajas en mi empresa y tú tienes una familia y tienes hijos e hijas que tienen problemas, yo tengo que considerar. Vosotros sabéis, yo soy seguro que en esta universidad, en este instituto, vuestros profesores hablan de esto. Pero desde algunos años, en las grandes empresas americanas hay el chief happiness officer.
Happiness significa felicidad. Es una novedad. Los economistas de Chicago dicen, ¿ma cómo es posible? Porque esta es la manera para hacer funcionar, que es una officer, significa jefe, que se ocupa de la felicidad de las personas que trabajan. ¿Felicidad en cuál sentido? En el sentido de garantizar el desarrollo intelectual de las personas que trabajan, de la situación familiar, etc. Estos son nuevos hechos. Y si tú consideras los hechos que he mencionado ahora, son ejemplos, no únicos, ma ejemplos típicos del paradigma de la economía civil. Este es el punto. Aunque que tú no quieres usar la palabra, no hace falta. No es un problema de palabra. Pero los hechos, estos ejemplos son ejemplos de economía civil. Y si tú vas a leer el libro de Genovesi, que fue publicado en 1765, esta cosa en una forma diversa, diferente, etc., están escritas. Este es el punto. Que significa cosas se van a modificar. La otra pregunta de la señorita dice, la finanza, nella economia hay dos esferas, la esfera real e la esfera finanziaria. La esfera real viene dal latín res, real, res, que significa cosa. La esfera real es la esfera que producen cosas, servicios, bienes de un tipo y del otro, perfecto. Y la esfera financiera. Tenéis que saber que dall'inizio la finanza, algunos históricos de la antigüedad han escrito que la finanza se nació en Egipto, al tiempo de la construcción de las pirámides. Yo no sé si es verdad, pero algunos históricos, porque los faraones tenían la necesidad de anticipaciones para construir las pirámides. Vosotros tenéis las pirámides aquí, ¿eh? Yo la he visto la otra vez que fue en México City. Para significar que siempre la finanza fue en función del lado real. Tú puedes construir una pirámide o puedes construir una empresa cualquiera. No hace falta. La finanza es para finanza. Significa cada actividad que tiene un fin. Lo que pasa, la novedad de hoy en día, después del año 1980, es que la finanza es autorreferencial, es fin a sí misma. Este es el desastre, este es el fracaso. Todos los economistas serios dicen lo mismo. Vas a leer una ricerca, una investigación reciente del Banco Mundial, del Instituto, del Departamento de Economía del Banco Mundial, que dice exactamente este punto. Y demuestra con hechos, con datos, que si la finanza es demasiado desarrollada con respecto al lado real, hay una consecuencia contra el progreso económico, una disminución de la tasa de crecimiento económico. Estos son hechos que no se puede discutir. Entonces, tenemos que saber esta cosa, pero para saber tenemos que leer, a leer las últimas cosas, no son las cosas de 10, 20, 30 años, porque en aquel tiempo este problema no fue la crisis del 2007 que ha modificado esto. Este trabajo fue publicado junio pasado dal Banco Mundial. Y otras instituciones han hecho más o menos, y también Dani Rodrik, que es profesor de economía de, no sé si Harvard o Princeton, uno de los dos, dice la misma cosa. Con hechos, no con teorías, ma con hechos estadísticos, econométricos, etc. Esa es la razón por la cual la finanza es esencial, pero la finanza no puede ser autorreferencial, porque si va a ser autorreferencial, no. Y la razón fundamental es que la finanza sirve a producir valor, no puede sí misma producir valor.
Los liberales, verdaderamente liberales, siempre lo dijeron. Empezó John Stuart Mill, grande liberal, fue Hayek, un otro grande liberal, y muchísimos otros. Que la finanza tiene como un servicio para producir cosas de un tipo o del otro, bienes públicos, bienes privados, bienes de todos, servicios, etc. Pero no puede ser autorreferencial. De otra manera se va a destruir. Este es el punto. Y la razón que pasa en este periodo, vamos a ver, es que la política va a controlar el lado financiero. Yo soy seguro que en el próximo futuro no puedo decir si hay una balanza, pero tenemos que bajar el nivel de financiarización de la economía. ¿Otras cuestiones? ¿Preguntas? ¿Cómo podemos empezar nosotros? ¿Cuántos años tienes? 19 15. años. Tienes 15 años. 19. Congratulaciones, está afortunado. Ok. Mi pregunta va en ese aspecto. ¿Cómo podemos empezar nosotros como futura generación a tener una economía con ética en un país donde estos conceptos parecen que van muy separados? Este país. Sí. ¿Hay otras preguntas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cree usted que los sindicatos puedan fortalecer ese vínculo entre economía y ética? O sea, que los sindicatos puedan fortalecer la conciencia ética hacia la sociedad y que puedan fortalecer ese lazo. ¿Cuál es la palabra que iniciaste con la cual? Los sindicatos, los unions. Sindicatos. Unions, sí. Sindicatos obreros. Sí. Gracias. Las preguntas son diferentes. Esta segunda pregunta, y después vengo aquí. Lo que he dicho antes se refiere también a los sindicatos obreros, porque como tú sabes, los sindicatos obreros fueron una consecuencia del taylorismo. Antes no fueron el desarrollo del movimiento sindical en nuestros países, es una consecuencia para garantizar a los obreros un nivel de vida y una calidad de vida decente. Lo que pasa es que hoy en día el taylorismo finito, por la razón que he mencionado antes. Entonces los sindicatos tienen un problema ellos mismos, que tienen la necesidad de up-to-date, actualizar. Porque algunos, yo no conozco los sindicatos de México, yo conozco los sindicatos de mi país muy bien y también de la Inglaterra, de la Alemania, etc., que son obsoletos, porque razonan con la mentalidad de ayer, las mapas cognitivas, porque fueron formados los dirigentes al tiempo de este enfoque. Ese punto. Yo tengo, los sindicatos tienen muchísimos méritos, históricos, porque si hoy en día los obreros, los empleados pueden hablar de derechos civiles, etc., un mérito va al sindicato. Pero tenemos que considerar que ninguno puede vivir de renta, que no se puede, porque si la realidad se adelanta, tenemos la necesidad de aggiornarse, actualizarse. Este es el punto. Esta es la razón por la cual los intelectuales, en el sentido ancho, tienen una responsabilidad. Porque si los intelectuales no lo critican a los sindicatos, dicen, tienes que actualizarte, tienes que estudiar, tienes que hacer seminarios para conocer, a la fine se van a fracasar. La primera pregunta del joven que dice es importante. Sabéis que, porque vosotros estáis fortunados, porque este es un instituto muy interesante, porque no se estudia solo economía o solo historia, se estudia economía, historia, filosofía, bla, bla, bla. Es muy importante la filosofía.
como sabéis, hay dos concepciones del tiempo. Hay la concepción circular del tiempo, que se llama cronos, que en griego, el cronos como el cronómetro, que es una concepción circular. A la fin de un tiempo, tú empieza aquí y va a volver al mismo punto. Este fue un problema de los griegos. ¿Por qué la Grecia? Por esta razón. Porque aunque que Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros, personas inteligentes, pero no tenían el concepto adecuado de tiempo. La segunda conceptualización del tiempo, que es una consecuencia de la típica, fundamental de la cultura judaico-cristiana, que el tiempo no es un cronos, ma es un kairos, que es una palabra que significa una concepción de esta manera. El tiempo va en una dirección. Hay durante la historia lo que se llaman ups and downs, periodos donde, pero lo que se llama el trend en estadística, en econometría, la línea de tendencia es hacia el alto, no es hacia el bajo. Entonces, depende de las personas. Yo, personalmente, estoy con esta concepción. Si tú si vosotros sois pesimistas, estás aquí. Lo que dice, el mundo no se puede cambiar, es un desastre, todas cosas van mal. ¿Por qué hablan de esta manera? Porque estuve educado en este pensamiento. Y tenemos que respetar todo. Pero tenemos que también hablar a ellos diciendo, pero ¿por qué no va a considerar que hay sobre el tiempo mejoramiento sobre el tiempo? Porque hoy en día es mejor que ayer. ¿No lo sabéis que ayer estuve la esclavitud, la servitud? No consideramos esto. Hoy tenemos problemas indicados, pero en el pasado los problemas fueron mucho más fuertes. Entonces, ¿por qué tú eres pesimista? No hay razón de ser pesimista. Lo que pasa es que en algunos periodos de tiempo la sociedad es aquí, bajo del trend. Entonces algunas personas son pesimistas, dicen, no se puede mejorar. No, porque después de punto se va. Por ejemplo, esta crisis, que en Europa hay todavía, quizá este año es el último año, pero empezó hace 7 años, una crisis de 7 años. Si vosotros vas a leer los diarios, dicen lo que pasa, muchísimos desempleados. Por ejemplo, en la Italia, los jóvenes significa bajo de 35 años, hoy en día son casi el 40% sin trabajo. En la Italia. Es una vergüenza. Pero esta crisis tiene un mensaje positivo, lo que he mencionado antes, que esta crisis es una crisis entrópica. Entrópica significa que para evitar que se va a producir en el futuro, tenemos que modificar algunos elementos fundamentales. Este es el significado de entrópica, de la ley de entropía. No sé si sabéis qué es la ley de entropía. Que no es bastante poner, como se dice un cerotto. Cuando, ¿Cómo? Unita. Urita. Él sabe castellano. Jurita. No es bastante poner una jurita, porque la jurita es buena por el corto plazo. En el 1929 fue así, fue un poquito ahorita, pero el sistema, la máquina del sistema no fue cambiada. Hoy en día tenemos la necesidad de cambiar. Entonces, esta crisis, aunque que ha determinado muchas cosas malas, pero tiene un mensaje positivo,
para enseñarnos que la vía de cambiar en cuál dirección. Yo he mencionado algunos, los 5 puntos que he mencionado, y mi idea son, tenemos que cambiar partes de las máquinas para disminuir las inegalidades. Porque tenéis que saber, ¿sabéis el aforisma americano que dice, tengo que decirlo en inglés, pero el profesor McCadden me ha dicho que todo el mundo aquí habla inglés. Entonces, el aforisma dice, a rising tide lifts all the boats. Que significa una marea que sube, va a adelantar, a subir todos los barcos. Esta fue la justificación en el pasado para decir, no se preocupen de la inegalidad. Lo que pasa es importante aumentar el producto, porque a la fin una marea que sube va a lo que se llama el trickle down effect, que es el efecto de sgocciolamiento. Loteo. Hoy esta aforisma estuvo modificado de los americanos mismos. Porque los americanos son pragmáticos, no son ideologistas. Cuando vean que algo no funciona, van a cambiar. ¿Qué dice hoy el nuevo aforisma? The tide is still rising, but it lifts only the yacht. ¿Entendéis? ¿Qué significa? La marea todavía va subiendo, pero vas a subir solo los yachts, ¿no? Los yates, que significa solo los barcos. Este es el punto. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos la necesidad de modificar, que no significa olvidar, o como dicen los revolucionarios de escuela marxista, vamos a matar todo el mundo, todos los capitales. No esta es la. Hemos visto lo que pasa cuando se matan las personas con la revolución. Tenemos que modificar del interior del sistema aquellos pisos, partes que por una razón o por la otra no funcionan. Porque la globalización tiene muchas cosas buenas. Sabéis que la globalización de los últimos 25 años ha disminuido el número de los pobres, no y desigualdad, pobres de 1.100.000.000. Hoy en el mundo tenemos 900 millones de pobres. Pobres significa que tienen menos de 1.25 dólares americanos per día. Per día. Sin globalizaciones, el número de los pobres, una ricerca empírica había documentado, hoy eran 2 millones. ¿Qué significa? Que la globalización ha disminuido los pobres. Y hay razones de creer que en los próximos 20 años esta cantidad se va a disminuir. Pero al mismo tiempo, la globalización ha aumentado la inegalidad. Disminución de la pobreza, aumentación de la inegalidad. Entonces, la globalización no es mala per se, es que no fue organizada o gestionada de una manera adecuada. Tenemos que aprender cómo gestionar la globalización. Este es el enfoque típico de la economía civil, que no es de revolucionar, porque si tú revolucionas, ¿qué pasa? Que todo el mundo se va, no coma nada, porque se va a morir de hambre. Tenemos que comprender esta cosa, tenemos que ser serios. Pero al mismo tiempo no se puede ser conservadores en el sentido de mantener cosas como en el pasado. Este es un error
que no se puede tolerar. ¿Ok? Tú eres joven, antes que tú vas a morir, tú vas a ver que es verdad. Y si es verdad lo que he dicho, tú me vas a mandar una SMS, que yo no sé. Gracias. Si hay otras cuestiones. Doctor, usted dijo que el principio de Hobbes, de el lobo es el hombre, el hombre es el lobo del hombre, es un principio de la ética política y que este principio no es un teorema, no se puede demostrar. Ahora, el principio de la ética civil de Genovesi, que dice que el ser humano es naturalmente amigo del ser humano, tampoco es un teorema y tampoco se puede demostrar. Eso Exactamente. No es... Exactamente. Esta es una pregunta muy importante. Exactamente. Exacto. Pero hemos estudiado la geometría euclidea. La geometría euclidea está basada sobre algunos asuntos que no se puede demostrar. El asunto del punto. El segundo asunto fundamental de la geometría euclidea es que dos líneas paralelas nunca también al infinito se van a cortar. Pero hay una otra geometría, que es la geometría de Lobachevsky, un matemático famoso de Polonia, que dice, yo voy a salir del asunto que al infinito dos líneas paralelas se van a unir. Son diferentes. ¿Qué significa entonces? Que los asuntos no se pueden demostrar, son asuntos, que es un principio. Entonces, es verdad que aunque el asunto que dice homo homini natura amicus es un asunto que no se puede demostrar. Yo acepto este. Lo que pasa es que los otros de Hobbes dicen, esta es la verdad, este es el punto. Porque yo no tengo vergüenza de decir mi asunto es homo homini natura amicus. ¿Por qué tú no dices la misma cosa diciendo mi asunto, homo hominis lupus, es un asunto? Y va a enseñar en microeconomía diciendo que esta es la verdad económica. Es una vergüenza, porque es contra la verdad. Tú eres libre de obtener, de salir de este asunto. Tú eres libre, y yo respeto. Tenemos que dialogar, pero no puede decir yo soy superior a ti porque tengo este asunto. Segunda parte. Uno puede decir, pero en esta manera, ¿cómo se puede fomentar el diálogo entre personas que salen de diferentes asuntos? La respuesta es lo que se llama consecuencialismo ético. El consecuencialismo ético es una posición filosófica que dice, tú vas a salir de este asunto y yo voy a salir de un asunto diverso. Yo no puedo decir que tú estás equivocado y tú no puedes decir que yo soy equivocado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, tú vas a producir de tu asunto las consecuencias que se pueden derivar de tu asunto. Y yo voy a producir, este es el enfoque de las ciencias económicas, la consecuencia de a salir de mi asunto. Y a la fin, esta es la fin que significa un tiempo, vamos a confrontar las consecuencias. Las consecuencias no son asuntos, son hechos históricos. Entonces, si yo voy a demostrar, esta vez uso la palabra demostrar, que mis consecuencias son superiores a la tu consecuencia en términos del bienestar que está definido al inicio, tú tienes el deber moral y si es honestad de admitir
que tu asunto es un asunto que no conduce al bien. Esta es la tesis de la consecuencia. Yo siempre cuando dialogo con mi colega que tiene otro asunto, voy a aplicar, es perfecto, porque a la fin vamos a acabar a ser amigos. Porque en esta manera no se hace, como se dice, la discusión de tipo ideológico. No, no. Yo tengo que discutir sobre eso. Tú dices que Homo homini lupus se va a organizar la sociedad de una... Al inicio vamos a establecer cuáles son los parámetros o indicadores de evolución. Por ejemplo, un indicador de felicidad. Sabéis que es la economía de la felicidad. Cada año las Naciones Unidas publican un reporte sobre el nivel de felicidad de diferentes países. La última vez fue en abril de este año, en New York. Nel reporte hay también un capítulo que he escrito yo sobre este diferente capítulo. Jeffrey Sachs fue el editor con John Helliwell, que es un economista de Canadá, y hay diferentes capítulos. Va a ver, el México es muy bajo, del índice de felicidad, porque al inicio los investigadores se reúnen y deciden cuáles son los indicadores de felicidad, antes que empezar la discusión. Después van a seguir este enfoque, y si a la fin yo voy a demostrar que mi asunto inicial produce más felicidad que tu asunto, tú tienes que hacer así, diciendo yo he equivocado. Este es el punto. Y en esta manera no se organiza guerras de religiones, guerras, lo que dicen, yo tengo, voy a referirme, no, aquí vosotros estáis fortunados, en Europa en este periodo hay problemas, migrantes con la ISIS, sabéis qué es el ISIS, con los fundamentalistas, que dicen, nosotros tenemos razón, porque está escrito, bla, 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 bla. Y uno dice, ¿por qué no vamos a discutir sobre las consecuencias? No queremos discutir sobre la consecuencia, porque tenemos razón por principio. Estas son guerras de religiones. Mas si tú vas a seguir este enfoque, tú tienes que admitir. Lo que una investigadora alemana que se llama Marina Engel, non Engels, perché si va a poner la S es diferente, Engels fue el compañero de Marx. Ha producido el año pasado, publicado una muy interesante investigación. Con los métodos de la economía experimental, sabéis qué es la economía experimental, en diferentes países de Europa, solo de Europa, porque no tenía bastante dinero para extender a su investigación, ha considerado los resultados de los juegos, teoría de juegos, como el juego de ultimátum, el dilema del prisionero, el dilema de los viajadores, el dictator game, el juego del dictador. Y una comparación de los resultados obtenidos en laboratorio con estos juegos a partir de las dos diferentes asunciones. Y va a leer los resultados. Ella ha documentado que en las sociedades europeas no más del 35% de las poblaciones, de las personas, se portan como si fueran obesianos. Hay un porcentaje de personas que dicen yo soy interesado solo a mi interés, a acumular, tú eres un lobo, yo voy a matarte, bla, 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 a derrubarte. Hay 35%. Pero 35% no es la mayoría.
La mayoría es 65. ¿Por qué todo el mundo en los libros de economía se habla solo de esto y no de esto? ¿Por qué? Va a preguntar. Este es un punto. Si un colega me dice que yo tengo que hablar del asunto de Hobbes, porque me gusta, ok, te gusta. ¿O por qué tú a tu estudiante no hablas también del otro? Yo, nella mia universidad de Bologna, americana, yo enseño esto e esto, porque yo dejo la libertad de elección. Digo a los estudiantes, hay este enfoque y este enfoque. Estos son los resultados de la otra forma. Vosotros sois personas adultas que tienen cabeza, va a hacer vuestra elección. Este es el momento, no de enseñar solo un enfoque, solo un paradigma. Porque yo enseño también el paradigma de la economía política y también el paradigma de la economía civil. Yo he escrito un libro de historia del pensamiento económico de la Oxford University Press, que fue traducido también en español, en griego, en diferentes lenguas, exactamente por esta razón. Porque los estudiantes saben lo que pasa si tú adoptas este paradigma, o este asunto o el otro. Esta es la manera, en mi opinión, de enseñar. Porque si tú enseñas solo un punto de vista, este no es aceptable, porque esta es deshonestad. Porque aunque que un profesor prefiere un asunto o un paradigma, tiene la responsabilidad moral de enseñar a sus estudiantes también el otro punto de vista. Este es el punto, ¿ok? Entonces, de esta manera uno se divierte. ¿Otra? Ya otros 5 minutos, una otra pregunta, de otra manera. Hemos terminado. ¿Quién es? Ah, tú. Tú eres el mismo. Ah, tú eres una persona que piensa. Respecto a Oriente, ¿cómo cree usted que viven el paradigma político y el paradigma civil? ¿Cuál cree usted que sea la posición política de Oriente? Esta es una pregunta muy interesante, gracias. Yo he hablado de economía porque vuestro profesor me preguntó, pero lo que he dicho antes se aplica mutatis mutandis, cambiando lo que tiene que cambiar, también a la área de política. También la ciencia política hoy en día vive una situación de crisis. Sabéis que crisis en griego significa transición. Es uno de los dos significados. Entonces, también en la ciencia política se habla de un paradigma civil a ciencia política. ¿Cuál es en particular la próxima vez voy a tomar un poco de hoja? Que hoy, nella ciencia política, uno de los problemas fundamentales es el siguiente. El problema de los fundamentos de la democracia. Como sabéis, dos nella contemporaneidad son los paradigmas de democracia. Uno se llama elitístico competitivo, que fue inventado da Max Weber y de Schumpeter. Schumpeter fue economista, ma también politólogo. El otro se llama la democracia deliberativa. Hoy en día, entre los cienciados políticos hay este diálogo y también algunas veces lucha. Lo que tienen el viejo paradigma elitístico competitivo y otros como Fiskin en América, en California, Habermas en Alemania, Manin, estos son cienciados políticos, en Francia, David Held en Londres, etc., que son a favor del paradigma de la
democracia deliberativa. Y si tú vas ahora no tengo el tiempo, a considerar la diferencia entre los dos, la diferencia profunda, va a buscar que al origen de la diferencia hay la misma consideraciones que he hecho al inicio, al principio de mi exposición. Que la diferencia es que por estos la política es solo maquiavélica, significa la gestión del poder. Por esto la democracia significa participación de las personas, del pueblo, al proceso decisional. ¿Qué es el proceso? Nunca olvidar que la palabra civil significa civitas, o no significa, es referenciada a civitas, y civitas en latín fuera la ciudad en el sentido moderno de la nación, a donde las personas viven. Entonces es el punto fundamental. Es la razón por la cual hay muchas convergencias hoy en día entre economistas y cienciados políticos y también sociólogos, porque el problema es la misma cosa en sociología. Vivimos un periodo de transición, este periodo histórico, que es muy interesante. Y voy a concluir con esto. Consideran que hay dos formas de pensamiento. Hay el pensamiento calculante y el pensamiento pensante. La diferencia es que el pensamiento calculante es el pensamiento útil, que nos ayuda a resolver problemas contingentes de hoy. El pensamiento pensante es el pensamiento que nos indica la dirección de marcha. Lo que pasa es que hoy en nuestra sociedad hay demasiado pensamiento calculante y no suficiente pensamiento pensante. Tenemos la necesidad de que balanzar los dos. Esta es la razón por la cual instituciones académicas como estas son importantes, porque en este tipo de institución se piensa de balanzar lo diferente. Y para concluir, siempre voy a decir un consejo práctico. Para resolver problemas hay una condición preliminar, que es de divertirse. Tenemos que divertirnos. ¿Sabéis qué significa divertirse? Divertirse es una palabra que viene del latín, divertere. ¿Qué significa divertere? Divertere significa, literalmente, salir de sí mismo para encontrar la cara del otro. Cuando somos tristes es porque somos con nosotros. Entonces, si somos tristes, vamos a olvidar un poquito nuestro y vamos a salir de nosotros e encontrar el otro. Y cuando encontramos el otro, estamos contentos. Entonces, a divertirnos. Muchas gracias discúlpame por mí. Quisiera agradecerle al doctor Samagni con un pequeño recordatorio.